Hola estudiantes, en este video de álgebra de la unidad de aprendizaje función logarítmica veremos los siguientes indicadores de logro. Determinar la representación algebraica de una función logarítmica de acuerdo al problema planteado, a su representación gráfica y a las coordenadas de dos puntos dados. Los conceptos que se abordarán serán la función logarítmica, las variables dependiente e independiente, sistema de ecuaciones, cálculos de preimagen e imagen y ecuación logarítmica. Recordemos que es una función logarítmica. Una función logarítmica está formada por un logaritmo de base b y argumento x, escrito de la forma f de x es igual logaritmo base b de x, donde b es la base del logaritmo y es un número real positivo distinto de 1, y x se llama argumento del logaritmo y es un número real positivo. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Y gráficamente es una función creciente cuando la base es mayor a 1 y es una función decreciente cuando la base es un número entre 0 y 1. Ejemplo número 1. El precio de las acciones de un equipo de fútbol han ido aumentando debido al buen rendimiento del plantel durante las últimas temporadas. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la variación del precio de las acciones en porcentaje en función del tiempo medido en días desde el inicio del campeonato del año. El gráfico nos indica la variable independiente, el tiempo en días, y la variable dependiente, la variación del precio de las acciones en porcentaje. Y nos indica 4 puntos que nos representan una función logarítmica. Interpretamos el punto 1,2, significa que al primer día del inicio del campeonato, la variación del precio de las acciones es del 2%. Información. Tenemos la variable dependiente, reconocida como f de x, que es la variación del precio de las acciones en porcentaje. La variable independiente, reconocida como x, que es el tiempo en días. Tenemos el punto 1,2, punto 4,4, punto 8,5 y punto 16,6. Preguntas y cálculos. 1. Determine la función logarítmica que permita calcular la variación del precio de las acciones luego de x días. Considere la expresión f de x es igual logaritmo base b del argumento ax. Se debe trabajar con al menos 2 de los 4 puntos antes mencionados. Elegimos el punto 1,2 y lo reemplazamos en nuestra función base, donde f de x es el número 2, ya que es el y, y el x donde está le colocamos el número 1. Lo transformamos a potencia, lo que nos queda que la base del logaritmo cambia a la base de la potencia, por ende nos queda b elevado a 2 es igual a. Otro punto cualquiera, elegimos el punto 8,5, procedemos a hacer exactamente lo anterior, que es reemplazar el 8 y el 5 en la función base, donde f de x es el y, que en este caso es 5, y el 8 lo identificamos donde esté el x. Transformamos el logaritmo de base b nuevamente a potencia de base b, por lo que nos queda b elevado a 5 es igual 8a. Con ambas ecuaciones procedemos a construir el sistema de ecuaciones, donde debemos calcular el valor de b y el valor de a. Aplicaremos el método de sustitución, reemplazaremos en la segunda ecuación el valor de la primera incógnita a, por lo que nos va a quedar b elevado a 5 es igual 8 por b elevado a 2. Agrupamos las incógnitas con su inversa, el b elevado a 2 multiplicando, cambia a b elevado a 2 dividiendo. Aplicamos propiedad de las potencias, que dice que división de potencias de igual base, mantengo la base y resto los exponentes, por ende nos queda b elevado a 3 es igual 8. Aplicamos la inversa de la potencia,
que es raíz cúbica en este caso, lo que nos queda es que el valor de b es la raíz cúbica de 8. Y eso es 2. b es igual 2. Procedemos a reemplazar el valor de b en cualquiera de las dos ecuaciones. Lo que nos quedaría 2 elevado a 2 es igual a, y 2 elevado a 2 es igual a 4. Por ende, a es igual a 4. Y nuestra función base, función logarítmica, f de x es igual logaritmo base b de ax, nos queda f de x es igual logaritmo de base 2 del argumento 4x. Pregunta número 2. Utilizando la función obtenida, ¿cuál es la variación del precio de las acciones luego de 10 días? Procedemos a identificar las variables y reconocer los valores y la incógnita. La variación del precio de las acciones en porcentaje, que es nuestro f de x, no lo sabemos, y el tiempo en días, que nuestro x, es igual a 10. Por ende, debemos evaluar la función en x igual 10. Nuestra función, f de x es igual logaritmo base 2 de 4x, procedemos a evaluar la función donde esté x, colocar 10, por lo que nos queda logaritmo base 2 de 4 por 10. Eso resuelto con la calculadora, logaritmo base 2 de 4 por 10 nos da 5,32. Por ende, nuestra función evaluada en 10 nos da 5,32. Y la respuesta a esta pregunta será que cuando han pasado 10 días, la variación del precio de las acciones es de 5,32%. Pregunta número 3. ¿Cuántos días deben pasar para que la variación del precio de las acciones sea de 6,7%? En este caso, la variación del precio de las acciones, nuestro f de x es igual a 6,7 y el tiempo en días, el x, no lo sabemos. Consideramos la función f de x es igual logaritmo base 2 del argumento 4x y reemplazamos el f de x por el valor 6,7. Por lo que nos queda 6,7 es igual logaritmo base 2 del argumento 4x y procedemos a resolver la ecuación logarítmica. Lo primero es cambiar el logaritmo base 2, lo cambiamos como potencia base 2, lo que nos queda 2 elevado a 6,7 es igual a 4x. Operatoria inversa del 4, nos queda que 2 elevado a 6,7 dividido en 4 es igual el valor de x. Procedemos a realizar la operatoria en la calculadora, lo que nos queda que x es igual a 25,99, aproximadamente 26. Por ende, para que la variación del precio de las acciones sea de 6,7%, deben pasar aproximadamente 26 días. Ejemplo número 2. El pH es una medida utilizada para evaluar la acidez o alcalinidad de una disolución. Esta depende de la concentración de iones de hidrógeno en moles partido en litro, y se puede modelar con la siguiente tabla de valores. Información. La variable dependiente, nuestro f de x, es la acidez de la solución debido a que depende de la concentración de iones de hidrógeno. Por ende, la variable independiente x es la concentración de iones de hidrógeno. De la tabla de valores tenemos que los moles partido en litro es igual a 0,1, el pH es 1, moles partido en litro es igual a 1, el pH es 0, moles partido en litro es igual a 10, el pH es menos 1, y moles partido en litro es igual a 100, el pH es menos 2. Preguntas y cálculos. 1. Determinar la función logarítmica f de x que modela la situación. Considere la expresión f de x es igual logaritmo base b del argumento ax. Recordamos los datos, moles partido en litro es igual a 1, lo que nos indica que x es igual a 1.
y el pH era 0, por ende f de x es igual a 0. Reemplazamos en nuestra función y obtenemos 0 es igual a logaritmo base b de a. Y transformado a potencia nos queda b elevado a 0 es igual a. Lo mismo hacemos para otro dato de la tabla de valores. En este caso ocupamos moles partido en litro es igual a 10, lo que nos indica que x es igual a 10 y el pH es menos 1, por ende f de x es igual a menos 1. Reemplazamos en la función base, lo que nos queda menos 1 es igual a logaritmo base b del argumento 10a. Transformando a potencia nos queda que b elevado a menos 1 es igual a 10a. Con ambas ecuaciones se procede a construir un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son b y a. De la primera ecuación podemos obtener inmediatamente el valor de a debido a la propiedad de la potencia que dice que todo número elevado a 0 siempre es 1. La reemplazamos en la segunda ecuación, lo que nos va quedando que b elevado a menos 1 es igual a 10. Otra propiedad de las potencias con exponente negativo pasa a ser una fracción 1 dividido en la potencia. Aplicamos la inversa de b, lo que nos queda 1 es igual a 10 por b. La inversa de 10, multiplicando cambia división. Y el valor de b es 1 dividido en 10. El valor de b es 0,1. Por ende ya tenemos nuestros valores de a y de b. En nuestra función base logarítmica nos queda que f de x es igual a logaritmo base de 0,1 del argumento x. Pregunta 2. ¿Cuánto es la acidez de una solución si la concentración de iones de hidrógeno es de 8 moles partido en litro? Ya tenemos nuestra función. Trabajamos con las variables, que la acidez de una solución, pH, es nuestro f de x, que no lo sabemos, y la concentración de iones de hidrógeno está en moles partido en litro, es el x, que en este caso es 8. Entonces, nuestra función f de x es igual a logaritmo de 0,1 de x, la evaluamos cuando x es igual a 8. ¿Qué nos queda? F de 8 es igual a logaritmo de 0,1 del argumento 8. En la calculadora nos queda un valor de menos 0,9. Por ende, nuestra función evaluada en 8 nos queda menos 0,9. Y dando respuesta a la pregunta, cuando la concentración de iones de hidrógeno es de 8 moles partido en litro, la acidez de una solución es de menos 0,9 pH. Representación gráfica. Con las variables y función conocidas, procederemos a dar valores a x, los valores de preimagen, para obtener valores de f de x, los valores de imagen, e identificar puntos. Lo primero, al x le pondremos 0, por ende nuestra función evaluada quedaría logaritmo de base 0,1 de 0 es igual a infinito, lo que nos indica que nuestra curva va a tender hacia el infinito positivo en el eje y. Evaluaremos que x es igual a 0,1, por ende el logaritmo de base 0,1 del argumento 0,1 da como resultado 1. Evaluar x en 1, lo que nos queda logaritmo de base 0,1 del argumento 1, lo que nos da 0, nos da el punto 1,0. X igual 5, nos queda logaritmo de base 0,1 del argumento 5, nos da resultado menos 0,69, por ende nos entrega el punto 5 para el x y menos 0,69 para y. Evaluamos x en 10, lo que nos queda el logaritmo de 0,1 del argumento 10, nos da como resultado menos 1, por ende el punto es 10, menos 1. Y por último, evaluar x en 16, nos queda que logaritmo de base 0,1 del argumento 16 nos da un resultado de menos 1,2, lo que nos queda el punto 16 en el x y menos 1,2 en el y. Los puntos obtenidos nos representan la siguiente curva en el plano cartesiano. Identificamos la variable independiente como la concentración de iones
de hidrógeno en moles dividido en litros, la variable dependiente, la acidez de una sustancia en pH. Observamos que el gráfico es la función logarítmica decreciente debido a que la base del logaritmo es un número mayor a 0 pero menor a 1. Como síntesis, reconocemos nuestra función logarítmica como f de x es igual logaritmo base b del argumento x. Nuevamente identificamos nuestras variables, lo que nos permite ordenar correctamente los datos para todos los procedimientos. El gráfico lo vemos reconociendo los puntos. Recuerden que con más puntos, más precisa es la curva de este tipo de funciones. El sistema de ecuaciones lo utilizamos para identificar las variables y representar algebraicamente la función logarítmica, y la resolución de una ecuación logarítmica la utilizamos para los cálculos de preimagen e imagen, para responder preguntas y para realizar tabla de valores para realizar el gráfico. Recuerden que entre más puntos es más preciso la curva de este tipo de funciones. Muchas gracias.